¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. La presente actividad académica número 5 tiene como finalidad exponer un alegato de apertura por parte de Fiscalía. Dicho lo anterior, comenzamos. Señores jueces, con fundamento en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permito exponer mi alegato de apertura para manifestar que esta Fiscalía demostró, más allá de toda duda razonable, la existencia de un hecho que la ley señala como el delito de violación, y también demostró quién fue la persona que cometió ese hecho. En efecto, este hecho sucedió a las 23:30 horas del día 27 de mayo del año 2016, cuando el aquí acusado, al ir conduciendo un taxi, subió a la víctima en el centro de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, ya que ella le había pedido que la llevara a la salida a Tehuacán, Puebla, por lo que confiadamente se subió al taxi y el acusado emprendió la marcha del mismo. Momentos después, el acusado detuvo el taxi exactamente en un pequeño terreno despoblado ubicado delante de una gasolinería que se encuentra cerca de la salida a Tehuacán, Puebla. Y fue entonces que el acusado se pasó al asiento de atrás donde iba la víctima y la acostó a la fuerza en un sillón, donde le realizó la cópula sin su consentimiento, consumándose este hecho deplorable que la ley lo califica como el delito de violación. Después, el acusado abrió la puerta del taxi y enseguida aventó a la víctima junto con sus zapatillas, emprendiendo la huida. Posteriormente, la víctima pidió auxilio. Fue entonces que la señora Miroslava Gloribet, vecina de ese lugar y testigo de lo ocurrido, le prestó ayuda y ambas se dirigieron a la gasolinería a pedir auxilio, y al llegar ahí, la víctima vio a unos policías a bordo de una patrulla y les gritó pidiéndoles auxilio, de modo que los policías se acercaron inmediatamente a ella, diciéndoles a los policías, la víctima, que un taxista la había violado. Fue que los policías rápidamente subieron a la víctima a la patrulla y con posterioridad dieron alcance al acusado, logrando su detención. Señores jueces, este hecho o elemento fáctico quedó debidamente demostrado a través de diversos elementos probatorios que ustedes mismos escucharon, los cuales a continuación me permito sintetizar. Ciertamente, todos escuchamos de viva voz la declaración de la víctima, quien realizó un señalamiento categórico, claro, preciso, idóneo, congruente y pertinente respecto de cómo, cuándo, dónde y la fecha en que sufrió la violación. Y desde luego reconoció plenamente en esta sala de audiencia al ciudadano Alejandro Curiel como la persona que la violó, puesto que la víctima nos vino a decir en la parte que interesa lo siguiente: que el acusado detuvo el taxi exactamente en un pequeño terreno despoblado ubicado delante de una gasolinería que se encuentra cerca de la salida a Tehuacán, Puebla, y fue entonces que el acusado se pasó al asiento de atrás donde ella se encontraba, que en esos momentos a la fuerza y sin su consentimiento la acostó en el sillón, donde el acusado se le encimó diciéndole: no grites ni te pongas pendeja, porque si no te mato, y enseguida la empezó a tocar lascivamente en varias partes de su cuerpo, y como ella vestía falda, el acusado le abrió las piernas y le bajó su pantaleta. Entonces se bajó el cierre de su pantalón, sacó su pene y la penetró. También refirió la víctima que a pesar de ello pidió auxilio y que el acusado, al ver que ella gritaba y oponía resistencia, se molestó,
fue que abrió la puerta del taxi y junto con sus zapatillas la aventó, emprendiendo la huida, que posteriormente ella nos refirió que fue auxiliada por una mujer de nombre Miroslava Gloribet, quien fue la persona que la socorrió, y ambas fueron a la gasolinería a pedir auxilio. Que en ese lugar se encontraban unos policías a bordo de una patrulla, quienes, dice la víctima, le prestaron auxilio con motivo de lo sucedido, y a petición de ella fue detenido el acusado por los policías, la persona que la había violado minutos antes. Por ende, debe dársele valor probatorio a ese testimonio. Aunado a ello, este tribunal escuchó la testimonial a cargo de Miroslava Gloribet Carrasco, quien fue testigo presencial del hecho y que, si bien es cierto, de acuerdo a su declaración, no vio el momento justo de la violación, no menos verdad es que estuvo presente el día y hora de los hechos, ya que ella presenció, escuchó y auxilió a la víctima e identificó plenamente al acusado. Puesto que nos refirió que al encontrarse en el interior de su casa, en la fecha y hora de los hechos, escuchó los gritos de una mujer pidiendo auxilio, motivo por la cual ella salió de su casa y se dirigió a ver qué sucedía, siendo en esos momentos que vio e identificó claramente cómo un sujeto sacaba a la fuerza del interior de su taxi a una mujer arrojándola al suelo, y vio cómo este taxista emprendía la huida, además de que también nos manifestó que le prestó auxilio a la víctima y que ambas corrieron a una gasolinería que estaba muy cerca de ese lugar, y que al llegar a esta gasolinería vieron como una patrulla que ya había cargado combustible salía de ese lugar y que la víctima les gritaba a los policías pidiéndoles auxilio, gritando que un taxista la había violado. Y fue que los policías rápidamente le dijeron a la víctima: súbase a la patrulla, señora, y díganos por dónde se fue. Fue entonces que se subió a la patrulla y persiguieron al taxista. Esta declaración sin duda fue congruente, fue veraz, fue objetiva, por ende debe dársele pleno valor probatorio. Aunado a lo anterior, señores jueces, escuchamos también las declaraciones de los ciudadanos Óscar Martínez y David Dorantes, agentes estatales de investigación, quienes declararon ante este tribunal de enjuiciamiento que precisamente al filo de la medianoche del día de los hechos se encontraban al interior de la patrulla número 13, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la cual estaba siendo cargada de combustible en la gasolinería denominada GLP SADCB. Y justo cuando ya había sido cargada su patrulla y se disponían a realizar su recorrido de persuasión y vigilancia, fueron abordados por dos personas del sexo femenino, quien una de ellas era precisamente la víctima, y ésta les pedía auxilio, diciéndoles que había sido violada en un terreno despoblado. Por lo que de inmediato estos dos policías prestaron el auxilio a dicha persona, subiéndola a la patrulla, y enseguida dieron parte a C4, dándole alcance momentos después a un taxista, quien al ser interrogado fue señalado por la víctima como la persona que momentos antes la había violado, y por lo mismo procedieron a su detención. En consecuencia, esas testimoniales fueron idóneas, lícitas, legales, congruentes, pertinentes y suficientes, y por ende debe dársele valor probatorio. Ahora bien, y refiriéndome de manera particular a la cópula realizada
sin consentimiento de la víctima, debo decir a este tribunal de enjuiciamiento y a todos los presentes que todos escuchamos al perito médico legista Ramiro Nuca Mendi, quien primero nos habló de su experticia, su experiencia profesional como médico cirujano, lo que acreditó con su cédula profesional. Además, nos dijo que en su dictamen médico de lesiones que practicó en la persona de la víctima, nos habló y nos describió meticulosamente y metodológicamente respecto de cada una de las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima, y nos dijo en que al momento de la exploración física encontró equimosis o moretones en los muslos de sus piernas a la altura del tercio medio y en la muñeca de su mano derecha, siendo su dictamen veraz, objetivo, idóneo, pertinente, lícito, legal y suficiente, y por lo mismo debe dársele pleno valor. De igual manera, señores jueces, ustedes escucharon a la ciudadana Erika Rojas, perito médico legista, quien refirió y acreditó ser médico general. Nos habló de su experticia, su experiencia profesional, además de contar con la especialidad en ginecología y obstetricia, proctología y medicina legal, y se acreditó con su cédula profesional. Además, en su dictamen ginecológico y proctológico, nos describió meticulosamente y metodológicamente las lesiones recientes que fueron halladas al momento de la exploración de zonas erógenas en la persona de la víctima. Es decir, certificó lesión equimosis de forma semicircular en la base himeneal y desgarro reciente. En otras palabras, a la exploración física concluyó la existencia de penetración vaginal a través de datos concluyentes de una agresión de tipo sexual reciente, siendo su dictamen idóneo, pertinente, lícito y legal, y por lo mismo debe dársele pleno valor probatorio. De igual manera, ciudadanos jueces, también escuchamos el dictamen pericial en espermatooscopía a cargo del perito Neri Hernández, quien concluyó que dentro de la cavidad vaginal de la víctima halló líquido espermático, el cual coincide con la muestra obtenida por parte del aquí acusado, por lo que pido a este tribunal le dé pleno valor a esta prueba. De igual forma, escuchamos a la perito psicóloga Gema Torres, quien manifestó y acreditó su experticia, sus estudios profesionales, su experiencia profesional, sus diplomados y su especialidad en atención a víctimas que han sufrido agresiones de tipo sexual, y cuya perito nos vino a ilustrar respecto de la elaboración y metodología utilizada cuando realizó su dictamen en la persona de la víctima, a consecuencia de los hechos, quien determinó y concluyó que la víctima presenta un daño moral y emocional al advertirse un notable estado de miedo, angustia y zozobra, y por lo mismo requiere de un tratamiento psicológico de recuperación. De ahí que debe dársele valor probatorio a su declaración. En razón de lo expuesto, ciudadanos jueces, esta fiscalía acreditó más allá de toda duda razonable que el acusado Alejandro Curiel Ramos es responsable del haber cometido el hecho que la ley señala como el delito de violación en agravio de la víctima Ernestina Crispín Palacios, cuyo delito está previsto y sancionado en el artículo 246 del Código Penal de Oaxaca, ya que su participación fue a título de autor material en términos del artículo 11, fracción segunda del Código Penal de Oaxaca, reprochándole su conducta
a título de dolo en términos del artículo 8, fracción primera del Código Penal de Oaxaca. Máxime que el acusado no acreditó alguna causa de atipicidad, justificación o inculpabilidad que le favoreciera. En consecuencia, se solicita se le imponga la sentencia condenatoria, así como el pago de la reparación del daño a favor de la víctima. Es todo, ciudadanos jueces.